Bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Hoy es el último día del tema 4 de espacios con producto interno. Entonces vamos a ver un ejemplo más de complemento ortogonal y vamos a ver lo que es la proyección. Entonces, en lo último que nos habíamos quedado era que si yo tengo un subespacio, puedo encontrar lo que es el complemento ortogonal. El cual lo podemos definir como complemento ortogonal son todos los vectores m', tales que el producto interno entre m y m' sea igual a 0, considerando que el vector original m pertenece a un subespacio W. Entonces, el complemento ortogonal de W tiene que todos sus vectores son lo que vendría siendo ortogonales, son ortogonales a absolutamente todos los vectores del subespacio W. Entonces, con esto podemos establecer lo siguiente. Si yo tengo aquí al subespacio W y por acá tengo a su complemento ortogonal, pues puedo expresar cualquier vector U en términos de M, que pertenece a W, y términos de M', que pertenece al complemento ortogonal. Y de esta forma tendríamos que el vector U es igual a M más el vector M', que es una forma vectorial de representar a un triángulo rectángulo, y en consecuencia con el teorema de Pitágoras tendríamos que la norma del vector U al cuadrado es igual a la norma de M más la norma de M'. Bueno, entonces, con esto pues ya podemos establecer lo que vendría siendo el complemento ortogonal y la expresión de cualquier vector dentro del espacio vectorial, cualquier vector U, como la suma de un vector más otro del complemento ortogonal. La suma de un vector en un subespacio más otro vector que pertenezca al complemento ortogonal. Bien, lo que vamos a hacer en este momento pues es precisamente esto, pero utilizando el producto punto complejo que vimos al final de la sesión anterior. Y en la segunda parte de la sesión pues vamos a comenzar a ver lo que es la proyección. Aquí quiero comentarles que a partir de este tema me interesa únicamente centrarme en el producto punto, debido a que este tipo de cuestiones las van a ver en cálculo vectorial, básicamente lo de la proyección. Entonces es importante que tengan en cuenta que todo lo que veamos a partir de este momento lo podemos extender a cualquier producto interno, a cualquier espacio vectorial, aunque en esencia nos centremos en el producto punto por el momento. Bien, dicho esto, voy a tener el siguiente subespacio vectorial. A ver, ahí está. Ah, vale. De nada.
A ver, voy a tener este subespacio. Tengo el subespacio 2y más z, z, donde y y z pertenecen a los complejos. Y entonces lo que vamos a hacer es expresar al siguiente vector, que es cero y 0. Lo vamos a expresar como la suma de m más m'. En este caso, donde m pertenece a v y m' pertenecerá al complemento ortogonal de v. Y aquí vamos a usar el producto escalar ordinario en el espacio vectorial C3, que es el que estamos manejando en este momento. Ternas de números complejos ordenadas. Bien, entonces, aquí vamos a trabajar el producto escalar ordinario. Cada vez que nos hagan la mención del producto escalar ordinario o el producto interno usual, a lo que estamos haciendo referencia, pues es al producto punto. Y pues el producto punto sabemos que lo podemos realizar en espacios R a la n, como lo sabemos desde cálculo y geometría analítica, o bien, como lo vimos la sesión anterior, en espacios vectoriales C a la n, ya cuando estamos trabajando con números complejos. Entonces, vamos a realizar este ejemplo. Vamos a calcular el complemento ortogonal de una forma un poquito diferente a como lo hicimos la sesión anterior. La razón es porque hay dos formas de calcular el complemento. Una, como lo hicimos el lunes, en la cual tomamos los vectores genéricos, el vector genérico del subespacio y el vector genérico del espacio. Y otra, mediante lo que serían bases, una base dentro del subespacio vectorial que estemos trabajando. ¿Por qué podemos hacer esto? Supongamos que este es nuestro subespacio V. Y el vector que queremos, el subespacio que queremos calcular es este, que es el complemento ortogonal. Lo que hicimos la sesión anterior fue utilizar un vector genérico de V y un vector genérico del espacio vectorial padre, que lo forzábamos a que fuese perpendicular, que fuese ortogonal. Pero puedo utilizar una base en V, debido a que la base, por ejemplo, estos dos vectores pueden ser una base, la base me va a generar todo V, y al generarme todo V, pues forzosamente que se va a cumplir la condición de ortogonalidad con el complemento ortogonal. Entonces, aquí esta forma es para que ustedes puedan obtener el complemento ortogonal de una manera numérica y no solamente manejando una condición. Porque hay ocasiones en las cuales los vectores trabajados de manera numérica son más simples que trabajados de manera general. Y utilizando una base, pues consideraríamos esa forma de trabajar con vectores específicos de manera numérica.
Entonces, lo primero que debemos hacer pues es calcular lo que es el complemento ortogonal de V. Entonces, aquí tengo V. Y lo que voy a hacer es obtener una base. Es una base cualquiera, no necesito una base ortogonal, puede ser una base cualquiera. Por ejemplo, yo puedo dar el valor de y de 1 y a z de 0. Al sustituir esos valores voy a obtener el primer vector de la base, que sería 2i, 1, 0. Si ahora cambio z igual a 1, y igual a 0, entonces obtendría el segundo vector de la base, que sería 1, 0, 1. Bien, pues ahí está. Ya tengo la base. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito un vector m', que es del complemento ortogonal, y que su producto interno con estos dos vectores, que los voy a llamar B1, bueno, los vectores B en general de la base, tenga que ser igual a 0. Forzando a esta condición de ortogonalidad encontraré lo que es el complemento. Ahora, m' no lo conozco, entonces puedo usar el vector genérico del espacio vectorial. La desventaja de esto es que tengo que hacer dos productos internos. Si recuerdan el ejemplo de la sesión anterior, solo hicimos un producto interno. Aquí estamos haciendo dos, pero esa parte de hacer dos productos internos, pues es la desventaja de tratar de manejarlo de manera numérica, que a final de cuentas, manejando las cosas de manera numérica, llegan a ser un poco más eficientes. Bien, pues entonces voy a aplicar aquí la condición de ortogonalidad. Voy a utilizar primero el vector de la base, recordando que pueden intercambiar el orden de la base, de la base de los vectores que están trabajando en el producto interno, pero deben utilizar el conjugado, que aquí como es igual a 0, la condición tiene que ser igual a 0, pues el conjugado se tiene que quedar de la misma forma. Entonces voy a utilizar el producto punto complejo. De esta manera. Y entonces esto se convertiría en el primer elemento, el producto de esta, por el conjugado de esta. El producto de este por el conjugado de este. Y el producto de este por el conjugado de este. Pues me quedaría 0. Y esto es igual a 0. Ahora tengo ahí esas variables conjugadas. Pues es precisamente lo que les comentaba. Puedo conjugar ambos lados. Y como el conjugado de 0 se queda igual, pues me va a quedar 0. Y los otros números quedarían conjugados. El conjugado de 2i. El conjugado del conjugado de x es x original. Y el conjugado del conjugado de y, pues es y original. Y entonces observen que ya tengo la primera condición del complemento ortogonal. Que si la quieren despejar, pues puede ser y igual a 2ix.
¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Si es claro esto? Conjugar. Sacar el conjugado de los números complejos. Conjugar a ambos lados. Para quitar esos conjugados de X y Y. De nada. ¿Qué pasó? Cambiarle el signo, pero a la parte imaginaria nada más. Cuando estamos conjugando. Sí. Por ejemplo, suponiendo que nos hubiese quedado 2 más i, x conjugado. Si lo conjugo, esto nos hubiera quedado 2 menos i, x conjugado, pues se queda el número original. Y si hubiéramos tenido 2x conjugado y lo conjugamos, el número real sí se hubiera quedado tal cual. Lo que se conjuga es el otro número. Entonces nada más es cambiarle el signo a la parte imaginaria. De nada. Bueno, puedo proceder a realizar el mismo cálculo, pero ahora con el segundo vector de la base. Ya utilicé este. Entonces ahora puedo utilizar este segundo. En este caso tengo 1, 0, 1, producto interno, x, y, z igual a 0. Entonces sería este por el conjugado de este. Pues nada más me queda x conjugado. Más 0 por el conjugado de y, pues me queda 0. Y este por el conjugado de este. Me quedaría más z conjugado, pues es igual a 0. Puedo entonces conjugar a ambos lados. Y me quedaría x más z es igual a 0. Y ya de ahí también podemos despejar. Ahí nos quedaría negativo, este sería negativo. Entonces, ya tenemos las dos condiciones del complemento ortogonal. Esta y esta son las condiciones que debe cumplir el complemento ortogonal y con esto ya lo hemos calculado. Nada más puedo escribirlo de esta forma. El complemento ortogonal de V pues son todos los vectores X, Y, Z. Pero Y es igual a 2ix y Z es igual a menos X, donde X pertenece al conjunto de los números complejos. Entonces, con esto ya hemos obtenido lo que es el complemento ortogonal. Si ustedes lo hacen de la manera que lo hicimos la sesión anterior, van a llegar exactamente al mismo resultado. Aquí lo que les recomiendo, pues es que si no tienen un manejo muy eficiente de los números complejos, pues háganlo de esta forma. E incluso lo que pueden hacer es aplicar la simetría intercambiando estos dos vectores y entonces nada más conjugarían la parte numérica. X y Y ya no les quedarían en términos de estos conjugados y esa segunda conjugación, la que está en color blanco, tanto en esta como en esta segunda conjugación ya no necesitan realizarla porque les quedarían X y Y sin conjugados.
los que conjugarían serían estos. Pero ahí ya depende de cada quien que apliquen las propiedades del producto interno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, sí, se despeja de la mejor forma que nos convenga. Cada quien puede despejar, por ejemplo, aquí que despejé X porque tanto Y como Z las puedo dejar dependientes de esa misma variable. O si quisiese despejar X, pues entonces tendría que despejarla de aquí, por ejemplo, y después el resultado sustituirlo aquí arriba. Entonces sí, el despeje es a conveniencia y pues es mejor que tratemos de despejar para dejar en términos de la variable que se tengan en las ecuaciones, la variable común. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Pero es que la positividad solo tiene que ver con el producto interno de un vector consigo mismo. Aquí no lo estamos haciendo así. Aquí lo estamos haciendo entre dos vectores diferentes. De nada. Bueno, encontramos el complemento ortogonal hasta aquí, pero nos hace falta una cuestión. Y es esta. U como la suma de m más m', donde m pertenece a v y m' pertenece al complemento ortogonal. Entonces aquí, en esencia, primero había que calcular el complemento ortogonal y ahora tenemos que expresar este vector u en esos términos. Entonces, lo que debemos hacer a continuación pues es encontrar estos dos vectores m y m'. No tenemos idea de quiénes son. Lo único que sabemos es que m pertenece a v. Si m es un vector del subespacio v, pues debe tener esta forma. No sabemos quién es m', solo sabemos que pertenece al complemento ortogonal. Entonces, pues debe tener esta forma. De esta manera, pues vamos a encontrar quiénes son esos dos vectores. Para ello lo que voy a hacer primero es copiarme aquí el vector u. Aquí lo voy a poner. Copiar el vector del subespacio. Y copiar el vector del complemento ortogonal. Y pues entonces resulta que este vector 1 y 0 y 0 tiene que ser igual a la suma de estos dos.
Y pues en un momento vamos a resolverlo, porque esto es directamente una combinación lineal. El vector 0 y 0 ya sabemos que es una combinación lineal de estos dos vectores porque sus escalares son aquí 1 y aquí 1, pero no sabemos cuáles son esos vectores. Vamos a encontrar que se obtienen a partir de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, pero antes de hacerlo, ya se me estaba pasando una cuestión. ¿Cómo sabemos que efectivamente, antes de realizar esta combinación lineal, cómo sabemos que este vector es efectivamente ortogonal a este? ¿Cómo sabemos que es correcto nuestro complemento ortogonal? Exacto, porque el producto interno es igual a 0. Entonces, puedo tomar estos dos vectores. Aquí los tengo. Y les aplico el producto interno. Entonces, como en este caso estoy usando el producto punto, recuerden que las componentes del segundo vector siempre van conjugadas. Entonces, esto me tiene que quedar 2y más z por x conjugado. Más, bueno, antes de ponerle el más, y por el conjugado de aquí. Entonces, tengo que conjugar 2y, que me queda menos 2y, por y por el conjugado de x. Y por último, z por el conjugado de este, que me quedaría menos z por el conjugado de x. Y aquí pues podemos verificar. Si yo multiplico x conjugada por 2y, este se va a simplificar con este. Y si yo multiplico x conjugada por z, al sumarla con este se simplifica y efectivamente nos devuelve 0. Entonces, cuando estén encontrando el complemento ortogonal de algún subespacio, nada más para verificar que estén bien, hagan el producto interno entre el subespacio original y el que encontraron de complemento ortogonal y les tiene que devolver 0. Usando la regla del producto interno que estén manejando, ¿no? En este caso estamos manejando el producto punto complejo, entonces efectivamente nos devuelve 0. Bueno, ahora sí, nada más después de esta pequeña nota. Aquí me faltó nada más cancelar el z por x conjugado. Pues podemos entonces resolver este sistema de ecuaciones. Si yo hago la suma de los dos vectores y después hago la igualdad entre ellos, pues me quedaría que 0 tiene que ser igual a x más 2y más z. La segunda componente, que es y, tendría que ser igual a 2ix más y. Y la tercera componente, que sería 0, tendría que ser igual a menos x más z. De este sistema de ecuaciones pueden observar que en la tercera ecuación encuentro que x es igual a z. Y como x es igual a z, pues puedo sustituir cualquiera de las dos, ya sea x o z. No sé cuál quieren sustituir. X, vamos a sustituir x. Entonces, en estas dos ecuaciones voy a sustituir x igual a z.
A ver, las ecuaciones me quedarían. Si esta x es z, al simplificarse con esta, me queda 2y más 2z. Y si esta x es igual a z, entonces me quedaría que y es igual a y más 2y z. Aquí ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo hacer algo muy simple, y es que esta ecuación la puedo multiplicar por menos i. La razón de que la multiplique por menos i es que al multiplicar 2z por menos i, me va a quedar menos 2iz, que puedo simplificar con esta 2iz. Vean lo que sucede. Menos i por 0, pues sigue siendo 0. Menos i por 2y, me quedaría menos 2i cuadrada y, pero como i cuadrada es menos 1, por este menos se vuelve más. Entonces aquí me quedaría 2y. Menos 2iz. Y la segunda ecuación pues se queda igual. Y es igual a y más 2iz. Sumen las dos ecuaciones término a término, pues este se cancela y resulta que y es igual a 3y. Y en conclusión, pues pueden despejar y para que les quede y igual a 1/3 de i. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Por ahí está bien? Ya encontramos aquí el valor de y. Ahora hay que encontrar pues el valor de z. Para ello puedo utilizar esta ecuación, antes de multiplicarla por menos i, para que no tenga problemas ahí para despejar z de la unidad imaginaria. A ver, entonces, voy a sustituir y igual a 1/3 de i justamente aquí. Entonces, cuando multiplico 1/3 de i por 2i, me queda 2/3 de i cuadrada, que sería menos 2/3 de y más 2z. Bueno, no, de y no, porque ya sustituí y igual a 1/3 de i. Esta y ya no va, ya sustituí 1/3 de i. Entonces de aquí podemos encontrar que el valor de z tiene que ser igual a 1/3. Y como z es igual a 1/3, pues recordemos que x es igual a z. Entonces tengo que x es igual a 1/3. Y tengo y igual a 1/3 de i, z igual a 1/3, x igual a 1/3. Ya tengo los valores de x, y, z que necesito para establecer completamente la combinación lineal. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Menos 2/3 de i, ¿en dónde?
Pero como está también y, es decir, queda esto. Y es igual a 1/3 de i. Bueno, lo sustituyo y queda multiplicando a 2i. 2 por 1/3 queda 2/3 de i cuadrada y de ahí sale el negativo. Pues nada más era la parte del álgebra. Sí, todo es para solucionar el sistema de ecuaciones, que ahora pues nada más lo vamos a sustituir los valores para encontrar la suma, la combinación lineal correcta. De nada. Bueno, pues ya teniendo los valores de y, x y z, aquí en la combinación lineal los podemos sustituir directamente. Entonces, por ejemplo, si sustituyo aquí 1/3, que es el valor de x, entonces voy a sacar el tercio y aquí me quedaría 1, 2i menos 1. Es como si hubiese factorizado la x acá y directamente sustituyo el 1/3. Ese sería el vector que nos queda. Ahora, como z vale 1/3 y y vale 1/3 de i, los puedo sustituir en el vector de acá. Entonces, y vale 1/3 de i. 2i por 1/3 de i, pues me quedaría menos 1/3, menos 2/3. Y por i pues es i cuadrada y es menos 1. Entonces a este me queda menos 2/3. Z vale 1/3, entonces menos 2 más 1 menos 1/3. Y vale 1/3 de i y z vale 1/3. Aquí también puedo factorizar 1/3 como un escalar para que el vector me quede menos 1 y 1 que multiplica 1/3. Y entonces ya tengo aquí al vector 0 y 0 expresado como la combinación lineal de m, que pertenece a v, y m', que pertenece a su complemento ortogonal. Y bueno, pues ya tenemos entonces esta expresión. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, esto lo podemos hacer para cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno. De hecho, un poquito más adelante vamos a retomar este ejemplo con lo que vamos a ver en esta segunda parte de la sesión, que es la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. Y ahora, aquí nada más, primero quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan lo que es la componente vectorial?
El vector distancia entre dos vectores. No. ¿La qué, perdón? Que se me cortó el audio. Exacto, la sombra. La sombra de un vector sobre otro. Ustedes la conocieron como la proyección, la sombra de un vector sobre otro. Aquí la vamos a tomar en consideración sobre un subespacio. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. Bien, entonces, el tema que vamos a tratar en este momento, que ya es el último del tema 4, es lo que le llamamos proyecciones ortogonales. Bien, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tener por aquí un vector U. Puedo tener aquí un vector V. Y entonces, este vector V lo puedo proyectar en la dirección de U para que me devuelva este W. Es como si le pusiésemos por aquí una fuente de luz y estamos iluminando al vector V y nos está devolviendo esa sombra que vendría siendo W, la sombra sobre U. Hay que tomar en consideración que esa línea que divide la sombra del vector V con el resto del espacio forma un ángulo de 90 grados con U. Entonces, eso quiere decir que hay ortogonalidad. Yo puedo poner por aquí un vector D y como forma 90 grados con U, pues resulta que el producto interno de D con U es igual a 0. Y como W es paralelo a U, pues resulta que el producto interno de D con W también es 0. Ahora, aquí nada más quiero comentar algo. De estos 4 vectores que ustedes ven aquí, solo conocen a U y a V. D no lo conocemos, W no lo conocemos. Bueno, W lo conocemos parcialmente. Y lo conocemos parcialmente porque como se encuentra en la misma línea de acción de U, pues deben ser linealmente dependientes, es decir, W tiene que ser igual a alfa veces U. W es el mismo vector U, pero multiplicado por un escalar. Bueno, de todos modos ese escalar no lo conocemos, seguimos teniendo dos variables. A ver, aquí quiero preguntarles, ¿están de acuerdo que por álgebra vectorial V es igual a D más W? Y entonces, como W es igual a alfa veces U, pues resulta que V es igual a D más alfa veces U. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es aplicar un producto interno. No lo voy a aplicar con D porque no lo conozco. No lo voy a aplicar con W porque no lo conozco. Lo voy a aplicar con U.
porque es uno de los dos que sí conozco. Conozco a V y conozco U. Entonces puedo hacer esto. El producto interno de V con U, por linealidad, pues esto sería igual al producto interno de D con U, más alfa veces el producto interno de U con U. Y entonces, allá oculté lo que quería usar. Entonces, aquí lo que puedo simplificar es directamente el producto interno de D con U, pues porque ya sabemos que son perpendiculares entre sí, son ortogonales, entonces este producto interno es 0. De esta forma, solo me queda que V, producto interno U, tiene que ser igual a alfa veces el producto interno de U con U. Observen que en esa última igualdad ya solo me quedan los dos vectores V y U, que son los que en un inicio conocía. Y me queda el escalar alfa que no conozco, pero que puedo conocer si le despejo. Entonces despejo alfa y me quedaría que esto este alfa es igual a V, producto interno U, entre U, producto interno consigo mismo. Si lo sustituyo directamente aquí arriba, pues obtengo lo que sería la componente vectorial, que aquí no le vamos a llamar de esa forma. Aquí la vamos a llamar así. La proyección del vector V en la dirección de U es igual al vector W, que como sabemos es alfa veces U. Y como alfa ya lo tenemos ahí arriba, calculado, resulta que el producto interno de V con U entre el producto interno de U consigo mismo por el vector U es lo que le llamamos la proyección de un vector sobre otro. Si ustedes recuerdan lo que vieron en cálculo y geometría analítica sobre la componente vectorial, ahí les dijeron que la componente vectorial es V.U entre el módulo de U por el vector unitario de U. Bueno, el vector unitario lo pueden expresar así, como U entre su norma. Y aquí pueden hacer el producto de norma por norma, que les quedaría en este caso norma al cuadrado. Y la norma al cuadrado, pues es el vector producto interno consigo mismo. Y vean cómo es exactamente igual a esta forma. Entonces, aquí nada más fue la justificación de por qué la componente vectorial que ustedes conocen es directamente la proyección de un vector sobre otro y que la realizamos de la misma forma. En cálculo y geometría analítica generalmente les daban esto, pero en realidad es la misma que esta, solamente que generalizada. Toda esta expresión la podemos utilizar en cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno, no importa cuál sea la regla. Así es como proyectamos un vector sobre otro. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Ahora, ya que sabemos cómo proyectar un vector sobre otro, pues vamos a hacer la proyección de un vector sobre un subespacio. Porque no es lo mismo un subespacio que un vector. A menos que el subespacio tenga dimensión 1, en cuyo caso pues, la base
va a tener un vector y proyectaríamos sobre ese vector. Pero no todos los subespacios tienen dimensión 1. En general son de dimensión n. Entonces vamos a deducir cómo podemos encontrar la proyección de un vector en un subespacio. Y con base en eso vamos a ver el significado geométrico y qué relación tiene con el complemento ortogonal. Aquí lo que quiero primero comentar es lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo obteníamos un conjunto ortogonal o una base ortogonal? O ya no se acuerdan. Es lo que vimos el miércoles pasado y el lunes al iniciar la sesión. Sí, exacto. Tomábamos un vector, le aplicábamos el producto interno con un vector genérico del espacio vectorial y lo igualábamos a 0. Esa era la condición de ortogonalidad y eso lo íbamos realizando conforme íbamos obteniendo vectores. Bueno, ese proceso lo vamos a usar a continuación, pero aquí quiero hacerles una aclaración. Si yo quiero obtener una base ortogonal de un espacio vectorial, entonces lo que hacemos es aplicar el producto interno con un vector del espacio, un vector genérico del espacio. Selecciono mi vector, le aplico el producto interno con el vector genérico del espacio vectorial, porque quiero obtener una base de un espacio vectorial. Pero lo voy a poner con otro color. Si quiero obtener una base ortogonal de un subespacio, entonces hago el mismo proceso. Aplico el producto interno con un vector, pero del subespacio. Aquí la diferencia radica en que necesito una base ortogonal en el subespacio y entonces uso un vector del subespacio. Y esto se los comento, a pesar de que puede parecerles obvio, así de, pues sí, si quiero la base ortogonal dentro del subespacio, tiene que ser con vector del subespacio. Pero aunque parezca obvio, siempre se les olvida. Y cuando tienen que calcular una base ortogonal del subespacio, pues toman el vector del espacio vectorial y entonces ya con eso ya no les queda lo que les debe quedar. Entonces, es importante que tomen en consideración esto, aunque sea una obviedad, porque el usar el vector incorrecto termina dándoles resultados erróneos y entonces, dependiendo de lo que estén haciendo, ese error se puede acarrear más adelante.
Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver cómo encontramos la proyección de un vector en un subespacio. A ver, primero, voy a tomar que B es una base ortogonal. No voy a usar base ortonormal en este caso, base ortogonal. Bien, este va a ser mi base ortogonal. Quiere decir que el producto interno entre ellos es 0. Bien, recordemos que si tengo un vector W y lo expreso como combinación lineal de E1 con E2, entonces esos escalares alfa 1 y alfa 2 los podemos expresar como el producto interno de W con E1 entre E1 consigo mismo más el producto interno de W con E2 entre E2 consigo mismo y por el vector E2. Bien, entonces así es como podemos establecer una combinación lineal. En este caso con una base ortogonal. Lo hago con dos vectores para no escribir tanto. Entonces, esto es extensible a cualquier vector, a cualquier subespacio de la dimensión que ustedes quieran, de dimensión n. Eso quiere decir que lo pueden hacer con los n vectores de la base dentro del subespacio. Bueno, ahora, esto lo que me indica es lo siguiente. Si yo tengo aquí el subespacio, puedo tener aquí a E1 y puedo tener aquí a E2. Son ortogonales y por aquí puedo tener a W. Y además, yo puedo tener un vector fuera del subespacio de tal forma que al proyectarlo me devuelva W. Entonces lo que quiero es este vector en color amarillo, saber cuál es su sombra ahí en color cian sobre el subespacio. Y lo voy a hacer a partir de estos vectores E1 y E2. Aquí quiero considerar lo siguiente también. Este vector perpendicular le voy a llamar D. Ese vector D pues es perpendicular al subespacio que se encuentra ahí ilustrado con este plano. De tal forma que puedo establecer lo siguiente. Si estos son los vectores por suma vectorial, pues tendría que V es igual a D más W. Si yo despejo W, pues obtendría que V menos D es igual a SW. Lo único que estoy haciendo es directamente por la geometría que ven ahí a la izquierda, estoy despejando el vector W. W es la proyección de V. Y el vector D, pues es un vector perpendicular que me ayuda a cerrar este triángulo rectángulo. Es perpendicular al subespacio, a W, a E1 y a E2, que son los vectores en blanco. Entonces, fíjense que yo puedo sustituir este vector aquí, en W. Y con eso vamos a poder obtener lo que sería la proyección de V en el subespacio generado por los vectores E1 y E2. Lo voy a hacer nada más de manera genérica y a partir de ahí lo vamos a poner de manera compacta. ¿A qué me refiero con de manera genérica?
Solamente voy a tener el producto interno de W con el vector E. E me va a representar tanto a E1 como a E2. Puedo sustituir este valor de W. Y entonces por la linealidad del producto interno, esto me quedaría como producto interno de V con E menos producto interno de D con E. Recuerden que los vectores E son estos que están aquí en color blanco. Estos son los vectores E. Voy a decir que este es E1 y el que está por acá es E2. Los vectores en blanco son los vectores E, que se encuentran sobre el subespacio y que son perpendiculares a D. Como entre los vectores E y el vector D hay perpendicularidad, eso quiere decir que este producto interno es igual a 0. Y entonces tengo que el producto interno de W con E tiene que ser igual al producto interno de V con E. Este producto lo puedo sustituir por los que tengo acá arriba, este y este, y entonces con eso encuentro lo que es la proyección del vector V en el subespacio. Y vamos a darnos cuenta que tiene la forma de sumas de componentes vectoriales. En realidad lo que estoy haciendo es sumar la componente vectorial de V sobre el vector E1 más la componente vectorial de V sobre el vector E2 más la componente vectorial de V sobre el vector E3 si tengo dimensión 3 y así sucesivamente. Lo único que hago es ir sumando proyecciones sobre la base ortogonal y eso me devuelve la proyección completa. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí. La proyección de un vector en un subespacio es la proyección de V en cada uno de los vectores de una base ortogonal sumadas. Eso vendría siendo la proyección. La suma de las proyecciones de V en cada vector de una base ortogonal. Esto lo expresamos de esta forma. La proyección de V en el espacio generado por la base ortogonal V es la suma desde i igual a 1 hasta n del producto interno de V con cada uno de los vectores de la base entre el producto interno del vector de la base consigo mismo por el vector de la base. Dense cuenta pues que esto es la expresión de la proyección de un vector sobre otro. Entonces, si yo quiero encontrar la proyección de un vector en un subespacio, debo sumar las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los elementos de una base ortogonal. Si la base no es ortogonal, esto no funciona. Aquí forzosamente debo usar base ortogonal. Si no usamos la base ortogonal, esto ya no va a funcionar. Porque entonces este producto interno y esta forma de expresar la combinación lineal no van a ser válidas. Entonces, forzosamente, debo tener una base ortogonal. Sí, de hecho también es válido, porque a final de cuentas con una base ortonormal, ese producto interno en el denominador valdría 1 y nos
nos ahorra un poquito de trabajo, pero sí, en esencia la base ortogonal puede ser sustituida por base ortonormal. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de proyección. Terminando este ejemplo, lo vemos geométricamente cómo se vería. Y después vamos a retomar el ejemplo que hicimos al inicio de clase. Y lo vamos a utilizar mediante proyecciones. A ver, entonces, rápidamente. Tengo el subespacio P. Que es este, donde X, Y y Z. Bueno, no, X, Y son reales. Bien. Y entonces tengo al vector. Aquí voy a tener llamarle el vector W como 1, 0, menos 1 quinto. Bien, lo que quiero obtener es la proyección del vector W en el subespacio P. ¿Cuál es esta proyección? No la conocemos. Queremos saber cuál es la sombra de W en el subespacio P. Bueno, para ello lo que vamos a realizar es el proceso de proyección que acabamos de deducir, pero necesitamos una base ortogonal. Entonces, aquí pues tenemos que aplicar el proceso que conocimos la sesión anterior, proponer un vector y después de que hayamos propuesto ese vector, pues vamos a aplicar el proceso mediante la condición de ortogonalidad. Aquí vamos a usar el producto punto, como se los comenté al inicio. Me interesa más que lo veamos con ese producto interno. Bueno, a ver. ¿Qué vector propondrían ustedes? X1 y Y0. Bueno, es una propuesta que nos puede ayudar. Sin embargo, cuando hagan la proyección en el subespacio, no den esos valores. Den los valores de tal forma que la condición que tienen ahí, la componente que tiene más variables, les devuelva 0. ¿A qué me refiero con eso? Voy a proponer x igual a 2 y y igual a 3. A ver, si propongo x igual a 2, y igual a 3, me quedaría x2, y3. Al sustituir esos valores aquí, me quedaría menos 3 por 2, menos 6. Y de este lado me quedaría 2 por 3, más 6. Y menos 6 más 6, pues les devuelve 0. Ahora, ¿por qué ese último valor quiero que les dé 0? Para que lo manejen de mejor forma. Este va a ser nuestro vector E1 de la base ortogonal. Bueno,
Entonces, a continuación lo que debemos realizar es proponer un vector E2 que no sabemos qué forma tiene, no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que pertenece al subespacio. Por lo tanto, el vector E2, como pertenece al subespacio, debe tener la forma del subespacio. Y es lo que les comento, si estoy buscando una base ortogonal en el subespacio, los vectores que deben usar son los del subespacio. Bien. Vean qué es lo que va a suceder cuando yo fuerce a la condición de ortogonalidad para que E1 producto interno E2 sea igual a 0. Entonces, aquí como estoy usando el producto punto, pues tengo 2, 3, 0 punto el vector xy menos 3x más 2y. Y esto tiene que ser igual a 0 para forzar a la condición de ortogonalidad. Entonces aplico aquí el producto punto. 2 por x pues es 2x, 3 por y es 3y, y 0 por ese menos 3x más 2y pues es 0. Por eso es que les recomiendo que cuando estén buscando bases ortogonales dentro de los subespacios, hagan que la componente que tenga más variables se haga 0. Fíjense que nos hubiera quedado si utilizo el vector x igual a 1, y igual a 0. Este sería el vector que hubiésemos utilizado para encontrar la condición de ortogonalidad. Les quedaría x más 9x menos 6y. Eso igual a 0. Entonces les quedaría 10x menos 6y igual a 0. ¿Cuál es más amigable de trabajar? ¿2x más 3y igual a 0 o 10x menos 6y igual a 0? ¿2x más 3y igual a 0? Porque de esta ecuación pues pueden manejar medios. No sé, despejan x y x es igual a menos 3 medios. X igual a menos 3 medios de y. Manejar medios es más amigable que manejar tercios aquí o quintos aquí. Entonces, cada vez que estén buscando ortogonalidad, una base ortogonal dentro del subespacio, denle valores al primer vector de tal forma que la componente que tenga más variables se vuelva 0. Y con eso pues ya simplifican esta y manejan una ecuación más amigable. Bueno, a ver, ahora sustituyo x en el vector. Y entonces me quedaría que nuestro vector E2 de la base ortogonal vendría siendo x pues menos 3 medios de y al sustituirlo aquí, menos 3 por x sería menos 3 por menos 3 medios, son 9 medios. 9 medios más 4 medios, que sería el 2. Sería 13 medios de y. Aquí pueden dar el valor de y que ustedes quieran. No tiene que ser el
el del vector anterior. Por ejemplo, yo le puedo dar el valor a y de 2 y obtengo el segundo vector de la base como menos 3, 2, 13. Y entonces con el vector E1 que habíamos propuesto, pues ya podemos tener lo que sería la base ortogonal y ya podemos realizar la proyección. Todavía no hemos hecho ninguna proyección. Apenas calculamos la base ortogonal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? A ver. Voy a jalar estos vectores, que son los que vamos a utilizar a continuación. A ver, aquí tengo ya los vectores. Los de la base ortogonal E1 y E2. De hecho, ustedes pueden observar que si hacen el producto punto entre ambos, pues les devuelve 0. Y ambos pertenecen al subespacio. Entonces, si yo quiero obtener la proyección de W en el subespacio P, lo que tengo que hacer es el producto interno de W con E1, la proyección, proyectar al vector W sobre el vector E1 y sumarle la proyección de W sobre el vector E2. De esta forma, como estoy usando el producto punto, pues esto me quedaría el producto punto de W con E1 entre el producto punto de E1 consigo mismo y el producto punto de W con E2 entre el producto punto de E2 consigo mismo. De esta forma. Entonces, pues a ver, vamos a calcular los productos punto aquí directamente para que podamos saber qué es lo que nos va a devolver. Entonces, a ver, ¿cuánto les da el producto punto de W con E1? Dos. Entonces, este es 2. ¿Cuánto les da el producto punto de E1 consigo mismo? No.
13. ¿Cuánto les da el producto de W con E2? ¿Cuánto les da? Menos menos 28 quintos, exactamente. Exacto, menos 28 quintos. Y por último, este es el que está un poquito más complicado. El producto interno de el vector E2 consigo mismo. En este caso ya se los voy a dar y debe ser 182. Bueno, entonces aquí nuestra proyección nos quedaría 2 sobre 13 por el vector E1. Recordemos que nuestro vector E1 es 230. Menos 28 quintos sobre 182. Por regla de sándwich, esto nos quedaría como 5 por 182 y aquí arriba 28. Por el vector que tenemos acá, que nos había quedado como E2, menos 3, 2, 13. Bueno, a ver aquí. $28 y 182 se pueden simplificar. Se puede partir por la mitad. Aquí me quedaría 14. Y la mitad de 182 es 91. Ahora, 91 es divisible entre 7. Nos devolvería 13. Y 14 pues también es divisible entre 7, nos devolvería 2. Entonces aquí no importa que nos haya dado un número bastante grande, ese 182, traten de simplificar lo más posible. Y la razón de que simplifiquen lo más posible es porque quiero que se den cuenta que cuando realizamos la proyección nos dieron un par de denominadores que tienen un factor en común. Entonces, eso es importante porque eso les da noción de que su proyección es correcta. Si ustedes están realizando la proyección y les quedan denominadores después de realizar estos productos internos, entonces lo que tienen que tomar en cuenta es que haya algún factor común entre ambos.
Si sucede de esa forma, quiere decir que van por el camino correcto. Si de repente les dan números completamente diferentes sin factor entre ellos, probablemente hayan cometido algún error en los cálculos, entonces es conveniente que se regresen a revisar. Bien, ahora lo que voy a hacer es sumarlos. Aquí necesitamos sumar estos vectores para que nos devuelva la proyección correcta. ¿Cómo le voy a hacer? Le voy a hacer de la siguiente manera. Este elemento lo voy a multiplicar por 5 y a dividirlo por 5. Entonces multiplico el 2 por 5 y multiplico el 13 por 5. Y esto es para que tengamos el denominador común. Bien. Observen que tengo de denominador común 1 entre 5 sobre 13. Entonces, tomo como factor común el 1 sobre 5 por 13. Y lo que hago es, el numerador pues lo multiplico por el vector, porque pues, recuerden que dentro de las propiedades del espacio vectorial, yo puedo separar los escalares en un producto de esta forma y el último lo puedo multiplicar por el respectivo vector. Entonces, el 10 lo multiplico por el respectivo vector. 20, 30, 0. Ahora, hago lo mismo con el otro. Aquí voy a decir más, porque este signo negativo lo voy a asociar al 2. Más 1 entre 5 sobre 13 y el menos 2 lo voy a multiplicar por el vector. Y entonces nos queda 6 menos 4, 26. ¿Ventajas de hacer esto? Pues que como tengo los denominadores comunes, puedo sumar directamente los vectores. Entonces tendría, cierto, es menos 26. Ahí está, menos 26. Entonces tendría la proyección de este vector W en nuestro subespacio P es 1 entre 5 sobre 13 y sumo directamente los vectores. 20 más 6 pues es 26. 30 menos 4 es 26 y en el otro es menos 26. Como 26 es un múltiplo de 13, se pueden simplificar. Y entonces resulta que la proyección es 1/5 de 2, 2 menos 2. Y listo. Aquí ya tenemos la proyección. En este caso, pues sí, nos dio un número bastante grande, pero aquí sí les voy a comentar que traten de manipular algebraicamente los elementos para que vean cómo se va simplificando y que nos va a quedar esta proyección. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿algún comentario de cómo calculamos esta proyección?
A ver, indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. ¿Qué pasó? Pues como 26 es múltiplo de 13, pues se simplifican estos 26 con el 13. 26 entre 13 es igual a 2. Pues porque 0 más menos 26 nos da menos 26. Y por eso quedó menos 26. Cuando sumas 0 a un número no lo afectas, por eso te queda menos 26. Ni nada. A ver, me voy a pasar a GeoGebra. A ver, ahí en GeoGebra tengo lo que es el plano que me representa el subespacio. El subespacio P que estamos trabajando aquí está representado por este plano. Aquí quité los ejes para que no nos estén estorbando. Entonces, el vector que estamos proyectando es el vector W, 1, 0, menos un quinto. Ese vendría siendo el vector W. De hecho, pueden ahí ustedes observar que se encuentra fuera del subespacio. Ahí lo podemos ver un poquito más grande, de esta forma. Bien, la proyección que nos dio, que fue 2 quintos menos 2 quintos, lo voy a poner aquí como el vector M. Voy a dejar factorizado un quinto, y que sería 2 menos 2. Y aquí ustedes pueden observar cómo el vector efectivamente se encuentra sobre el subespacio. Y pues efectivamente me está denotando la sombra de W sobre el plano. De hecho, si yo pongo esta recta perpendicular, que le voy a llamar P, para que sea un subespacio, pues tiene que pasar por el origen. Y su vector director en este caso va a ser 3 menos 2, 1, porque va a ser perpendicular. Y este no es más, este es una coma. Ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden observar que si trasladan esta recta hacia el final de los vectores, se les va a formar un triángulo rectángulo, así como lo hicimos con el complemento ortogonal. La razón es porque esta recta es perpendicular al plano. Ambos pasan por el origen, entonces uno es el complemento ortogonal de la otra y viceversa. Esta recta es el complemento ortogonal del plano
Y entonces puedo expresar cualquier vector como un vector del subespacio más 1 del complemento ortogonal. Y en este caso, pues tengo que es la proyección. Me paso de nuevo a la pizarra. Indíquenme si les puedo borrar. A ver, aquí lo importante es esto. Este es mi subespacio W. Este es el complemento ortogonal. Y este es un vector U cualquiera. Vimos que podemos expresar a U como la suma de M más M', donde M está sobre W y M' está sobre el complemento ortogonal. Entonces, en este caso, U es igual a M más M'. Bueno, pero aquí pueden darse cuenta que si yo le pongo una luz por acá que me proyecte la sombra de U en el complemento ortogonal, pues resulta que tendría que M' es la proyección de este vector U en el complemento ortogonal. Si la luz la pongo por encima, perpendicular a como la había puesto anteriormente, obtengo que M es igual a la proyección de U sobre el subespacio W. Y entonces tenemos que todo vector lo podemos descomponer en su proyección sobre un subespacio más su proyección sobre el complemento ortogonal. Aquí podemos descomponer un vector en el espacio. Ustedes probablemente lo hagan en mecánica, descomponen una fuerza en X y Y. Pero aquí lo podemos descomponer en el espacio X, Y, Z a partir de estas proyecciones sobre el complemento ortogonal y sobre el subespacio original. Esto es importante porque nos va a generalizar la descomposición de fuerzas sobre trayectorias. Y eso en cálculo vectorial lo van a ver como el trabajo que realiza un campo de fuerzas para mover una partícula sobre una trayectoria en particular. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que podemos establecer esto de tal manera que un vector se puede descomponer en sus proyecciones sobre un subespacio y sobre el complemento ortogonal. Para cerrar la sesión de hoy, vamos a ver la proyección que vimos en el ejemplo del inicio. El subespacio que vimos en el inicio era 2y más z, y z, que se suma con el complemento ortogonal, que en este caso nos había dado x, 2ix menos x, y esto tendría que ser igual a el vector 0 y 0.
Son dos subespacios que se suman para que me devuelva un vector. Uno de estos subespacios es complemento ortogonal del otro subespacio. Entonces, esa suma la puedo resolver mediante esto. Si yo proyecto al vector U en el complemento ortogonal o en W, pues voy a obtener precisamente los vectores que hace un rato resolvimos mediante combinación lineal. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, aquí quiero comentar algo rápido. La dimensión de este subespacio es 2. Y la dimensión de este otro es 1. ¿Qué es lo que me convendría más? ¿Hacer la proyección sobre un espacio de dimensión 2 o sobre un espacio de dimensión 1? Aquí hay que tomar en cuenta que en el espacio de dimensión 2 debo buscar una base ortogonal. Debo proponer un vector y utilizar la condición de ortogonalidad para encontrar el segundo vector de la base del subespacio. El proceso que hicimos hace un rato. En el espacio de dimensión 1 no tengo que realizar eso. Entonces puedo hacer la proyección directamente. Fíjense. Yo tengo que este es mi vector U. Yo puedo tomar un vector E de este subespacio. ¿Cuál? Pues el que yo quiera. El valor que le dé a X, que no sea 0. Que puede ser 1, 2i menos 1. Le di a X el valor de 1. Entonces, bajo el producto punto complejo, puedo hacer la proyección. Si yo quiero calcular la proyección de U en el complemento ortogonal de V, entonces debo hacer U punto E entre E punto E en la dirección del vector E. Bueno, entonces, a ver, hago el producto interno. 0, ahí. Por ahí, para que no se me mueva la pizarra. 0 por el conjugado de 1, pues es 0. Más i por el conjugado de 2i, eso lo voy a poner de manera explícita. El conjugado de 2i pues es menos 2i. Más 0 por el conjugado de menos 1, pues es 0. Entre el producto punto de E consigo mismo. 1 por su conjugado, pues sigue siendo 1. Más 2i por su conjugado, pues tendría 2i por menos 2i. Esto es lo mismo que menos 4i cuadrada. I cuadrada es menos 1 por menos, pues me queda más 4. Más menos 1 por su conjugado, pues sigue siendo 1 por el vector E. 1, 2i menos 1. Y entonces, a ver, i por menos 2i sería menos 2i cuadrada, que sería 2. 4 más 1 más 1 es 6. Y eso significa que 2 sextos pues vendría siendo un tercio de 1, 2 y menos 1.
Díganme si el vector m' que obtuvimos hace un rato es precisamente ese. Entonces es el mismo. Entonces dense cuenta que el proceso que hicimos hace un rato podemos hacerlo directamente con la proyección, porque la suma de proyecciones de un vector sobre un subespacio y el complemento ortogonal nos va a devolver exactamente el mismo resultado.